Bueno, bienvenidos a este video educativo del canal de Boa Alliance. Hace unos días que no hacíamos una explicación de algunas cosas que estamos haciendo en el canal de Telegram, un video de eso mejor, pero hoy es un buen ejemplo porque queremos mostrarles y que ustedes se den cuenta cómo se ve una manipulación institucional en las gráficas. A veces no es tan fácil verlo y es interesante darnos cuenta cuando sucede porque eso nos ayuda a entender la narrativa que tiene el mercado y lo que está tratando de hacer. Entonces, antes de empezar, como siempre, recordarles que esto es simplemente una opinión que es para efectos educativos, que no debe ser tomado. Nada de lo que se diga acá debe ser tomado como una asesoría, un consejo de inversión específica. Entonces, bueno, empecemos con esto. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos básicamente es una gráfica o varias gráficas de los índices de bolsa americanos el día de hoy en temporalidades pequeñas. No necesariamente tienen que ser temporalidades grandes para ver esto. Esto puede darse en temporalidades pequeñas y lo primero que quiero mostrarles es lo que estábamos pensando esta mañana cuando estaba más o menos hacia las 10 horas de Nueva York de lo que estaba sucediendo. Y fíjense que acá estamos viendo, este es el Dow Jones, pero esto estaba sucediendo en todos los tres índices, Dow, Nasdaq, S&P y demás. Fíjense que lo que estábamos diciendo era que creíamos que había una manipulación que creíamos que esto era una manipulación. Esta vela específica que ustedes están viendo acá, una manipulación de compras, es decir, que creíamos que el mercado iba para abajo, pero esta vela exagerada que ustedes ven acá es básicamente una manipulación tratando de que todo el mundo termine comprando, ¿cierto? O una inducción de compra y después para que el mercado haga una caída consecuente y quedemos del lado contrario del mercado. Entonces, fíjense lo que estábamos diciendo, si el mercado empieza a negociarse por debajo de este nivel, ustedes lo ven acá, estamos pensando que vamos por los mínimos del día de hoy siendo 29 de septiembre, los mínimos del día de hoy, los mínimos del día de ayer, que ya son bastante bajos porque ustedes saben que los índices vienen cayendo de manera importante, y probablemente los mínimos de ayer, eso es lo que estábamos pensando. Entonces, miremos cómo se ve, esto es del canal de Telegram, fíjense, 10 de la mañana, 10:32 de la mañana. Entonces, estas son las velas que estábamos mostrándoles a ustedes, esta, y específicamente después esta, y cómo se ve posteriormente cuando les mostramos el tema. Aquí estamos, ya les vamos a mostrar algo, pero quiero mostrarles en la gráfica cómo lo empezamos a ver. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? No es simplemente el tamaño de la vela o qué es lo que está sucediendo, no. Esto que ustedes ven acá, que dice Selling Activity, es básicamente un rastreador, es un algoritmo o un rastreador de volumen institucional que nos define cuándo el mercado, cuándo digamos que ese volumen institucional, llamémoslo, o volumen relevante, que es el volumen que realmente impacta al mercado, está entrando al mercado y está vendiendo o está comprando. Para los que saben de esto, realmente vender es distribuir, se conoce como distribución, y comprar se conoce como acumulación. Entonces, básicamente están o vendiendo, sacando de sus portafolios los activos o comprando, es decir, acumulando dentro de sus portafolios los activos. Esto hace que los activos se debiliten si los están vendiendo o que se fortalezcan si los están acumulando. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Primero, porque aquí esto tiene una casilla que nos dice Selling Activity. Y cada vez que salen puntos rojos nos dice el mercado dónde está el institucional o el volumen relevante actuando. Entonces, fíjense que estamos hablando de las 8:30 de la mañana, apertura de Nueva York, el mercado cae. Y aquí nos sale el primer punto o señal de volumen relevante en venta, porque es rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La idea de esto es que cuando estemos por debajo de esos puntos de venta o de volumen relevante o de distribución, realmente podamos hacer ventas cuando estemos por debajo, no por encima, porque si estamos por debajo de este punto, por ejemplo, en estos momentos acá, entenderíamos que los institucionales van a tratar de defender, si ellos están vendiendo sobre esta estructura, pues realmente en la medida en que el mercado suba, ellos van a tratar de defender su posición y el mercado va a bajar. Entonces, fíjense que el mercado apenas penetra este nivel. Aquí en esta vela que sigue, que son velas de 2 minutos, son muy pequeñas, pero funciona en cualquier temporalidad. Fíjense que toca el techo y empieza a caer. Lo mismo sucede aquí, si lo pueden ver, y aquí sucede algo bien interesante. Fíjense que aquí obviamente cae, toca el nivel, cae, vuelve y toca el nivel, vuelve y cae. Y ustedes me dirán, aquí no funcionó. Fíjense una cosa, fíjense lo que les estoy diciendo. Aquí el mercado nunca estuvo por debajo, el mercado nunca hizo esto.
¿cierto? Entonces, esto básicamente lo que nos ayuda es a tratar de no vender anticipadamente, porque si el institucional no está dejando que el mercado esté por debajo del nivel en el cual él está vendiendo, ¿por qué nosotros, personas naturales, debemos estar tratando de vender y tratando de sostener el mercado hacia abajo? Es imposible, no tenemos caja infinita, ¿verdad? Tenemos que hacer una gestión con riesgo limitado. Entonces, en la medida en que el mercado se ubique por debajo, podremos realizar ventas. ¿Qué sucede aquí en este punto? Lo mismo, fíjense, el mercado nunca está por debajo. Entonces, antes de llegar a este punto, que fue el punto de nuestra venta, ¿qué era lo que veníamos pensando? Y cuando sale esta vela es que tenemos, digamos que esta idea de lo que está sucediendo que les mostré anteriormente. Entonces, fíjense una cosa, nosotros venimos con la idea de que el mercado lo están vendiendo los flujos institucionales, ¿verdad? Pero la realidad es que lo están vendiendo, pero el mercado en este momento está subiendo, ¿cierto? Entonces, es contraintuitivo, y ustedes me van a decir que esto no funciona, pero la realidad es que el volumen institucional distribuye o vende a veces conforme el mercado va subiendo. Acuérdense que ellos están en el negocio de vender caro, ¿verdad? Como todos nosotros, pero digamos que ellos tienen una caja que les facilita ese trabajo. Entonces, en la medida en que el mercado va hacia arriba, ellos pueden estar vendiendo, no necesariamente comprando. Y una tendencia alcista, que es lo que podríamos creer que es esto, realmente, o un retroceso que tiene una tendencia ligeramente alcista, puede ser utilizado para ir vendiendo conforme el precio va subiendo. Entonces, fíjense que aquí no hacemos ventas, pero aquí, fíjense que el precio vuelve y se ubica por debajo de nuestro nivel. Y cuando el precio llega acá, podemos hacer la venta. Pero aquí lo más importante no es la operación en sí, que es la operación que ustedes ven acá en el canal de Telegram. Realmente lo que estamos pensando es, cuando sale esta vela, nosotros veníamos pensando que veníamos en una distribución de volumen institucional. Y cuando sale esta vela, que es un poco anormal frente a las otras velas, aunque no es garantía de eso, si estamos en un proceso de venta, podemos pensar que esta subida es una subida, digámoslo, inducida o digamos que manipulación, ¿cierto? Es intencional para dejarnos comprados, para hacernos creer que el mercado va más para arriba. Fíjense que sale esta vela, ¿cierto? Esta vela grande, el mercado se escurre, pero nunca, fíjense que nunca realmente rompe, hace varios intentos, pero realmente nunca rompe este nivel hacia abajo. Si esto es una manipulación y el mercado lo están tratando de dejar comprado o que todos compremos, no están pasando por debajo de este nivel inicialmente. Entonces, ¿qué sucede? Venimos pensando que estamos en ventas, sale la vela de manipulación, vuelve y cae el mercado, no pasa por debajo, seguimos pensando que esto puede ser una manipulación, vemos el mercado subir y si nosotros realmente vemos acá, aquí también hay otra aceleración, ¿cierto? Que en el estándar ustedes no lo ven tan claro, pero si les muestro, por ejemplo, el DAO, fíjense que estas son los dos mismos niveles y las dos mismas de velas en 2 minutos o en 3 minutos y son casi la misma aceleración, ¿sí lo ven? Es la misma aceleración. Entonces, volviendo al estándar, que es donde realizamos la operación, fíjense que tenemos nuestra doble aceleración al alza, que esto lo podríamos considerar como inducción de compra, y en el mercado vuelve y se escurre después por debajo de nuestro proceso de distribución institucional. Vendemos en este nivel y podemos empezar a pensar que lo siguiente, que si lo van a dejar caer, lo deben dejar caer por debajo de las zonas de manipulación de compra, ¿verdad? Entonces, vamos a pintar, ya vamos a quitar esta línea, vamos a poner esta línea azul, vamos a ponerla en verde, en teoría es nuestra zona de manipulación de compra, ¿verdad? Vamos a dejarla un poquito más visible, ¿verdad? Entonces, listo, perfecto. Entonces, por debajo de esta zona, que es donde se genera la manipulación, deberíamos ver el mercado caer. Y cuando tenemos este nuevo impulso al alza, ¿verdad? Pensaríamos que puede ser por debajo de qué nivel. Perdón un segundo que no lo pude copiar. Listo, ahora sí. Por debajo de este nivel, que es el último impulso. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4 y 5 velas al alza. Entonces, ¿qué sucede? Realizamos nuestra venta. Listo, aquí realizamos nuestra venta. Y ahora les muestro dónde se realizó. Fíjense, aquí les estoy mostrando nuestra venta, ¿verdad? En el mismo punto, el estándar, 2 minutos, ¿verdad?
que es esta misma gráfica, se realiza la venta, tenemos un stop en algún lugar dependiendo de nuestro nivel de riesgo y gestión de riesgo por acá arriba, ¿verdad? Muy sencillo. ¿Y qué hace el mercado? Empieza a caer y fíjense que acelera para cruzar o digamos que franquear hacia abajo el último nivel de la última zona de manipulación o de inducción de compra, ¿sí lo ven? No solo eso, sino que cuando cae, voy a quitar esto, cuando cae, fíjense que vuelve y se pega en la cabeza, ¿cierto? Y esto se vuelve una resistencia, pero no por estructura, sino porque aquí fue la última zona de inducción de compra. Esto, que el mercado se comporte en este momento aquí, nos refuerza la idea de lo que veníamos pensando. Y fíjense que se va volviendo una narrativa cada vez más clara. Entonces, ¿qué pasa? Se pega en la cabeza, ¿verdad? Y sigue hacia abajo, otro proceso de distribución acá, y fíjense que vuelve y acelera. Fíjense que las velas de aceleración son cuando cruza las zonas de manipulación, ¿lo ven? ¿Sí ven? Los niveles de inducción y las zonas de manipulación. Cruce, vela de aceleración, cruce, vela de aceleración, y aquí tenemos nuestra segunda zona de manipulación, o la inicial, por la cual estábamos empezando a pensar que estando en un proceso de distribución, como lo sabíamos, nos habían generado dos zonas de manipulación, inducción hacia arriba, ¿verdad? Aquí vuelve y rompe. Si yo extiendo esto, fíjense lo que sucede, ¿sí? ¿Y qué sucede hacia adelante? Pues esto es lo que sucede hacia adelante. Fíjense que no solo nos llevamos el mínimo del día, sino que además nos llevamos el mínimo de otros días como estábamos pensándolo inicialmente. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos? Tenemos una narrativa que podemos estar tratando de darle forma. El mercado abre, los índices están débiles, empieza a caer, ventas, aquí ventas, pero el mercado nunca estuvo por debajo, no realizamos ninguna venta, si ese es el caso. Esta vela extraña de manipulación al alza muy fuerte cuando en teoría estamos en un proceso de distribución, la marcamos. Otro proceso de venta que no, el mercado nunca nos confirmó estar por debajo. Otro proceso de venta aquí nos confirma si esto y esto son manipulaciones dentro de un proceso de distribución o venta, como nos lo muestra la herramienta. Pues fíjense que aceleración, ruptura de nuestra zona de compra o de manipulación, aceleración, y fíjense que el mercado va cayendo estructuralmente, digamos que de alguna forma confirmándonos lo que venimos mirando en la narrativa. Entonces, ¿cómo se ve finalmente una manipulación institucional dentro de una gráfica? De esta manera. Si ustedes tienen una narrativa clara de lo que están pensando, pueden empezar a ponerle lógica a esos movimientos un poco exagerados y salidos de lo normal en contravía de lo que ustedes están pensando. Claramente pueden estar equivocados, pero fíjense que si unimos todas las herramientas que tenemos, muy seguramente le van a dar congruencia a lo que están viendo en la gráfica, y cuando ustedes les logren dar congruencia a lo que están viendo en la gráfica, van a operar con una convicción muchísimo más grande, y eso les va a ayudar a que sostengan sus utilidades o sus operaciones muchísimo más tiempo. Entonces, fíjense, para culminar aquí la operación como está, y venimos mostrando los techos. Y finalmente, aquí les podemos mostrar hasta por acá cómo termina, fíjense, la operación llegando a mínimos del día de hoy y a mínimos del día de ayer. Entonces, ojalá les haya generado valor agregado a este video, y nos vemos en el próximo. Les agradezco.